Muy buenas tardes, mi nombre es María Bracho, soy la profesional con licencia en Salud y Seguridad en el Trabajo, contratada por Master Series para ayudarles en el diseño e implementación de su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué es el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo? Como su nombre lo dice, es un sistema que se da, digamos, por etapas, donde se estructura una documentación y se pasa a una segunda fase, que es la implementación. Entonces, parte de esa implementación está el establecer un programa de capacitación anual. Este programa de capacitación anual tiene un periodo comprendido entre el 2 de enero de cada año y el 30 de diciembre de cada año. Los temas de capacitación van directamente asociados a los riesgos a los cuales ustedes están expuestos en la ejecución de su labor, es decir, en su lugar de trabajo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Voy a compartirles dos documentos. El primero, pues, es la resolución 666, donde normaliza los protocolos de bioseguridad para la activación de algunos sectores de la economía. Y también les voy a compartir una señalética que nos dice el ABC de cuáles son las técnicas del uso correcto del tapabocas. De mi parte, les voy a explicar brevemente qué son los CPPs, cuál es la obligatoriedad, la normatividad y cuáles son sus responsabilidades para que ustedes como trabajadores no incurran en una falta grave que puede ir desde la imposición de un llamado de atención hasta la suspensión temporal del contrato o la terminación definitiva de su contrato laboral. Entonces, procedo a compartirles las obligaciones que nos habla la resolución 666. Y esta información sobre este video y sobre esta información que les estoy compartiendo, ustedes van a desarrollar una evaluación que les va a llegar a su correo electrónico. Igual, pues, si tienen alguna duda sobre las preguntas aquí planteadas, pueden apoyarse en información que aparece en YouTube. Entonces, compartir pantalla y nos vamos a la resolución 666. Permítanme un segundo. Aquí ya lo encontré. Entonces tenemos, esta es la resolución 666, que estoy segura todos la conocen ya, o al menos las partes que más nos interesan. Aquí nos habla sobre 3 medidas generales para mitigar un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo al cual ustedes están exponencialmente expuestos en un alto grado? Es un riesgo biológico, les comento, y es el COVID-19. Entonces, aquí nos habla en el anexo de esta resolución cuáles son las obligaciones del empleador y cuáles son las obligaciones del trabajador, pero no vamos a hablar sobre las obligaciones del empleador, porque lo que quiero dejarles hoy es una inducción sobre qué es el EPP, cuál es la importancia, de dónde nace la obligación de ustedes como trabajadores de utilizar correctamente el EPP suministrado por la empresa y para qué sirve. Entonces, aquí nos dice que una de las obligaciones de ustedes es cumplir los protocolos de bioseguridad implementados por el empleador, es decir, por Master Series, durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la empresa. Para este caso serían los puntos de venta. Ustedes deben también reportar al empleador, es decir, a Master Series, cualquier caso de posible contagio que se llegase a presentar en el punto de venta o su familia, para que
asimismo se adopten las medidas correspondientes. También ustedes tienen como obligación en este protocolo de bioseguridad adoptar las medidas cuidando de su salud, o sea, es un tema de toma de conciencia, autocuidado, y reportar al empleador, a Master Serie, las alteraciones de su estado de salud, ya sea que se encuentren en casa o ya sea que se encuentren en el punto de venta, especialmente las relacionadas con los síntomas del COVID-19. ¿Por qué dice que especialmente las que se relacionan con la sintomatología del COVID-19? Puede que usted tenga una gripe y no sea precisamente, y que no sea el COVID-19. Entonces, a nosotros nos dice el protocolo de bioseguridad que pues si una persona tiene fiebre o gripa, pues no puede ingresar a un establecimiento comercial y pues tampoco debe estar, digamos, en la calle exponiéndose a ser contagiado o a contagiar a otros. ¿Listo? Entonces, por eso nos dice síntomas especialmente relacionados con el COVID-19. Pero si presenta una fiebre por cualquier otra alteración de salud, asimismo debe reportarlo para que Master Series empiece pues a hacerle, digamos, seguimiento a través de un protocolo anexo, que es como que es comunicarse con la ARL, con la EPS y con la Secretaría de Salud para que le practiquen la prueba. Entonces, como este video no es, digamos, objeto para hablar del protocolo de bioseguridad, sino de mencionar ligeramente sus responsabilidades que nos recuerda aquí, el presidente de la República dice que tiene que cumplir los protocolos de bioseguridad implementados por el empleador o contratante. Es decir, que una de las medidas establecidas por Master Series, orientadas por el gobierno nacional, es el uso del tapabocas. Entonces, ahora sí nos vamos, les comparto la señalética, la cual debe estar publicada en los puntos de venta donde ustedes desarrollan sus labores. Permítanme un segundo, aquí ya compartir. Este es el protocolo de bioseguridad, perdón, este no es. Les voy a compartir el protocolo de bioseguridad que radicó la empresa en la alcaldía y que también pues lo radicó a la ARL a fin de ser revisado y pues aprobado para que se pudieran activar las labores. Permítanme un segundo. Aquí ya lo tengo. Entonces, pues no les voy a leer, sino que les voy a compartir. Mientras yo les voy hablando de otros aspectos, como de dónde nace la obligatoriedad del uso del tapabocas, cuáles pueden ser las sanciones en las que ustedes pueden incurrir por omitir esta obligación como trabajador, pues ustedes pueden ir leyendo cuáles son las medidas, la prevención y cómo es, en general, cómo es el ABC para utilizar de forma correcta el tapabocas. Entonces nos dice la importancia del uso de los elementos de protección personal, que para este caso, ¿cuál es? El tapabocas. A ustedes, de acuerdo al riesgo al cual están expuestos, no les aplica otro elemento de protección personal. Ojo, no podemos confundir lo que es un elemento de protección personal con lo que es la dotación. Entonces, retomamos. Los elementos de protección personal tienen como una función principal proteger diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con los factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o una enfermedad. Aquí hay algo muy importante. Diferenciemos lo que es un accidente de trabajo a lo que es una enfermedad laboral. Lo que es un accidente de trabajo es repentino. Me caí de las escaleras y me golpeé. Me resbalé. Eso es un accidente de trabajo. Pero a lo que estamos enfrentando ahorita, lo que es el virus, si se dan cuenta, es un riesgo biológico
Es algo gradual porque tiene un periodo de incubación de 14 días, ¿sí? Para que aflore el contagio por el COVID-19. Entonces, eso está constituido como una enfermedad laboral porque puede adquirirse en el puesto de trabajo. ¿Qué es el EPP y para qué sirve? Entonces, primero debemos identificar qué es un EPP, lo que acabamos de decir, que es un elemento de protección personal, es decir, que yo debo compartir mi tapabocas con el compañero, no. Si otro elemento de protección personal puede ser un casco, lo puedo compartir con mi compañero y colocarme a ejecutar una labor sin el casco, donde me puedo afectar el cráneo, no, eso no es posible. Entonces, se entenderá por elemento de protección personal cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado al trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos. En este caso, el elemento de protección personal, que es el tapaboca entregado a ustedes, es para protegerlos de un riesgo biológico, porque se van a dar cuenta en próximas reuniones, próximas capacitaciones, que a ustedes están expuestos a varios riesgos durante la labor, en el tiempo que ejecutan su labor. Entonces, esto se le entrega al trabajador para que se proteja de uno o varios riesgos, así como cualquier otro complemento. ¿Quién suministra los EPPs? Los EPPs no se le puede atribuir ese costo al trabajador. Los EPPs es responsabilidad del empleador entregárselos al trabajador. Y asimismo, ojo, es responsabilidad del empleador hacer seguimiento a que los trabajadores utilicen durante el desarrollo de la labor, la ejecución de su labor y de forma permanente los elementos de protección personal entregados para mitigar el riesgo de un accidente o una enfermedad laboral. Estas dos son las obligaciones de los empleadores. Ojo. ¿Y cuáles son las obligaciones de ustedes como trabajadores? Utilizar el EPP durante la labor y utilizarlo de manera correcta. Dice, y que además los EPPs interfieren en el desarrollo normal de las actividades laborales, incidiendo negativamente en la productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado, conllevando además pues unas graves consecuencias. Entonces, el uso del no EPP lo que hace es, digamos, materializar o facilitar la materialización de un riesgo. Riesgo a una enfermedad o riesgo a un accidente de trabajo. ¿Cuáles son esos tipos de EPPs? Entonces, tipos de EPPs tenemos para la cabeza, tenemos para las manos, tenemos para los pies, tenemos para los oídos y tenemos para la nariz y boca. Es decir, que lo que nosotros, los EPPs que les aplican a ustedes son los de higiene. Higiene respiratoria, que son los tapabocas. Si es, digamos, guantes o es careta, es opcional. Para el riesgo al cual ustedes se están enfrentando ahorita, únicamente les aplica el tapabocas. Y como refuerzo, ¿sí? Como una medida mitigante colectiva, les aplica lo que es el gel o el alcohol antibacterial y lo reforzamos también con el lavado de manos. Con el lavado de manos, les recuerdo que en cada baño del centro comercial donde estén los puntos de venta, donde ustedes desarrollan sus labores, debe estar una señalética que diga técnica de lavado de manos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, desde el mes de marzo que inició, digamos, la pandemia,
aquí en Colombia, en aras de activar la economía, pues no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial, pues desarrollaron estos protocolos de bioseguridad. Entonces, en esta señalética que yo les estoy compartiendo, dice cuál es la medida que nosotros debemos tener antes de colocarnos el tapabocas. Después de colocado el tapabocas, el paso a paso, el ABC, que nosotros no debemos manipular la parte frontal del tapabocas, ni tampoco manipular el tapabocas en la parte frontal y al momento de manipularlo por las tirillas con las cuales nos los colgamos en las orejas, debemos tener las manos limpias y que únicamente nos debemos retirar el tapabocas en el momento, perdón, no les estaba compartiendo la señalética, pero aquí, digamos, se las voy a adjuntar y también se las voy a adjuntar a la evaluación. La evaluación es muy sencilla, son los temas que hemos hablado acá, haciendo un recorderis, importancia de los EPPs, qué es un EPP, quién tiene la obligación de entregar los elementos de protección personal, cuáles son las obligaciones del empleador frente a la entrega de los CPPs y lo más importante, cuáles son las obligaciones de ustedes y frente al uso correcto de los CPPs. No solamente es usarlo. Si yo utilizo el tapabocas por debajo de la nariz, pues no lo estoy haciendo de manera adecuada. Entonces, por eso quiero ser muy reiterativa porque no, Master Series se quiere asegurar de que ellos están cumpliendo, no solamente en la entrega de los EPP, sino indicándoles a ustedes la importancia de utilizarlos de manera permanente y en la forma que corresponde. Entonces aquí ya les tengo compartida nuevamente la señalética donde me dice el ABC, lo que puedo y lo que no puedo hacer. Les recuerdo, y pues ustedes ya lo saben, a ustedes la empresa les entregó tapabocas de tela. Entonces este tapabocas de tela particularmente se debe lavar todos los días. Entonces por eso les entregaron 2 EPPs. Y este también pues se dejó incluido dentro del protocolo de bioseguridad de Master Series, que en cualquier momento la empresa puede cambiar de tapabocas de tela, que son los reutilizables, a tapabocas desechables. Entonces, si son desechables o el mismo que es de tela se nos dañó y necesitamos reemplazarlo, entonces nosotros no vamos a echar a disponer esos desechos en cualquier caneca. Debe estar en el punto de venta una caneca que diga COVID-19, cuya bolsa esté marcada, cuya caneca diga COVID-19. Esta bolsa pues se le va a dar, digamos, un tratamiento especial al momento de que pase la empresa recolectora de basura en las diferentes ciudades donde ustedes están. Entonces, para finalizar, les recuerdo que les queda colgada una evaluación junto con este video con los temas que pues ligeramente hablamos. El tema no es muy extenso, es muy básico, pero sí es obligación del empleador que cada vez que ingrese una persona a la compañía, si entregarle su EPP, si aplica, ¿no? Porque ustedes, les recuerdo, les aplica elemento de protección personal, pero ahorita por el riesgo biológico. Pero de acuerdo a los riesgos que tienen ustedes como asesores comerciales y también los administradores de los puntos de venta, pues no les aplica un riesgo que necesariamente el control para mitigar o evitar que les suceda un accidente de trabajo o lleguen a desarrollar una enfermedad laboral sea un elemento de protección personal. Pues me despido recordándoles que les queda colgada la evaluación y que nos estaremos viendo en lo que resta del año para dar cumplimiento al programa de capacitación anual. Al principio yo les mencioné que el programa de capacitación tenía un periodo para ejecutarse del 2 de enero de cada año al 30 de diciembre de cada año. Entonces, pues como se están retomando hasta ahorita las actividades del sistema de gestión, pues la idea es que esas capacitaciones que no se desarrollaron en el mes de enero hasta junio, pues empecemos a darle ejecución en lo que resta
digamos, del año, teniendo en cuenta pues también la contingencia que se ha presentado. Nadie se esperaba pues un 2020 de esta manera. Entonces les deseo muchos éxitos en sus labores, mucha suerte y nos estamos comunicando. Próximamente también los estaré contactando, pues preferiblemente a los administradores de la tienda para que nos ayuden a elaborar la matriz de riesgo por cargo. La matriz de riesgo por cargo es un documento donde se incluyen las actividades que ustedes desarrollan en el punto de venta, en el punto de servicio, y cuáles son los riesgos que a los que ustedes están potencialmente expuestos en la ejecución de su trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a estar muy conectados. Feliz tarde y nos hablamos en otra oportunidad.